que, que, que estas están muy asociadas con lo que, con lo que podemos estar implementando día a día dentro de la gestión de riesgos de tecnología de información. Bueno, ¿qué aprendí? Uno, hay que estar muy bien equipado. Y eso no es que vayamos a comprar marcas y demás. No, no, hay que tener el equipo adecuado. Puede ser que efectivamente y tengamos que comprar una marca porque es la de mejor calidad y lo que más nos va a durar, porque los que conocen de aventuras de montaña saben que pues ese equipo es costoso. Les puedo decir que la siguiente gira que hice a subir una montaña, pues ya llevaba mi abrigo, por lo menos ya iba un poco más equipada, pasé menos frío, obviamente ya no eché la casa completa dentro de la mochila, ¿verdad? Entonces ahí fui un poco más mesurada, nada más llevé el agua que sabía que iba a tomar, los alimentos ya no iba pues toda la bolsa de pan, ¿verdad? Lleno de emparedados, no, 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 ya ahora solo los emparedados que me iba a comer. Eh, algunos otros, digamos, objetos que eran importantes. ¿Y a qué digamos, cómo podemos hacer esa comparación con la gestión de riesgo de tecnología de información? Bueno, ¿cuántas veces ustedes han sentido de que cuando llegan a gestionar riesgos de TI en una área, sienten como que les hace falta ese criterio, sienten como que no tienen herramientas para ir a conocer más profundamente el contexto? Bueno, por ahí, por ahí lo voy a dejar en este momento y más adelante vamos a profundizar. La otra lección que aprendí: es bueno pedir ayuda y tener socios estratégicos. Eh, bueno, eh, la primera vez que fui a la montaña no le consulté a nadie y entonces definitivamente había que preguntarle a los expertos, ¿verdad? Había que informarse, había que decir, bueno, ¿qué tipo de material necesitamos, se necesita para seleccionar un abrigo? ¿Cómo son los zapatos? ¿De qué marcas hay? Como uno estaba bastante novato, pues había que aprender de los mejores, ¿verdad? Me puse a buscar review y white paper y demás de lo que había con respecto al ámbito de senderismo, qué tan alto la montaña, cuál era el clima y demás, ¿verdad? O sea, me agrupé o empecé a tener mucha relación con personas que ya tenían bastante experiencia en el tema. Y a veces nosotros pecamos de irnos a hacer análisis sin solicitar ese tipo de ayuda, recordando que a pesar de que nosotros tratemos de tener mucho conocimiento, no siempre vamos a tener todo el conocimiento y para eso hay diferentes expertos dentro y fuera de la organización. La otra lección que aprendí: siempre recordar que es un trabajo de equipo. A pesar de que nosotros podamos tener una área, una estructura organizacional muy bien definida, podamos tener diferentes políticas, procedimientos, metodologías también bien definidas, pues no, el trabajo no se va a hacer solo. Y más cuando hablamos de gestión de riesgos, ahí vamos a tener participación de las tres líneas o anteriormente llamada tres líneas de defensa, ¿verdad? Y bueno, es un trabajo de equipo y como equipo tenemos que estar todos muy bien apuntados para poder llegar a la meta. Y la otra lección que eh, aprendí es que siempre hay que estar en mejora continua. Cuando llega uno y logra, ¿verdad? A mil costos subir a una montaña, uno dice, bueno, ¿cuál va a ser la otra montaña? Y entonces le dicen, no, es que la próxima montaña ya no va a ser frío, vamos a ir a una montaña donde hace mucho calor. Y uno dice, híjole, ¿y cómo hace uno o sea, cuál es el equipamiento para una montaña de calor? Bueno, también aprendí mi lección, pero tuve menos errores porque sí logré también, pues, contactar a los expertos que ya habían ido a esa montaña y conocer sus experiencias. Y ya después, entonces, poco a poco, pues va uno conociendo, si le dicen a uno es una montaña de principiantes, intermedios o avanzados, ya uno más o menos sabe qué equipo llevar,
porque así va a ser la intensidad de la subida. Y también depende de la zona geográfica y del clima que tenga esa montaña, también ya va a ir preparado. Eso sí, a como uno quiere ir conociendo nuevas aventuras, nuevas rutas, nuevas montañas, así seguirá siempre aprendiendo. Y esa es la magia y lo bonito que tiene la gestión del riesgo de tecnología e información. Lamentablemente, y para bien, a mí que me encanta, digamos, estar siempre aprendiendo, ¿verdad? Siempre hay cosas nuevas. Y bueno, eh, continuemos por aquí porque todavía tenemos mucho más que conocer. Ok, les traigo el concepto, yo digo el concepto vainilla, es el concepto de la ISO 31000 sobre riesgo. Dice que es un efecto de la incertidumbre, otra vez la palabra incertidumbre, ¿verdad? Sobre los objetivos, o sea, si podemos o no podemos lograrlo, o sea, algo que nos cause que se nos optimice ese logro o algo que nos demore, que nos impida tenerlo. Y entonces terminan diciendo que es un efecto, que el efecto es una desviación positiva o negativa, ¿verdad? Respecto a lo previsto, a lo que nosotros teníamos como plan. Bueno, mi plan inicialmente era ir a disfrutar en la cima de la montaña. Claro, los primeros 100 metros yo iba toda feliz y gastando energías y me decían, Mari, reserve sus energías. Y yo, no, pero todo esto es plano, qué bonito ir a la montaña y demás. Claro, ya cuando empezamos a subir, ya Mariela ya no estaba tan feliz, ya casi ni aire tenía para ni una risa, ¿verdad? Ni un comentario, casi que ahí era sobrevivir y la misión era subir la montaña. Claro, tuve un montón de desviaciones por efecto de la misma incertidumbre y de la falta de información que yo tenía. Ok, ahora bien, veamos el concepto de riesgo tecnológico que nos regala el framework de RIS-IT, de la nueva versión que nos regala ISACA. Dice que es cualquier riesgo comercial o de emisión relacionado con el uso o la dependencia de las tecnologías de información y comunicación, y ahí nos viene una lista grande de qué otras tecnologías asociadas, ¿verdad? Tecnología operativa, redes, Internet de las cosas, datos electrónicos, comunicaciones digitales y electrónicas. Pero rebobinemos otra vez, cualquier riesgo comercial o de emisión. ¿Cuántas veces se ha llegado a una área de comercial o un área de negocio, ¿verdad? Que solemos decir nosotros y vamos a revisar riesgos tecnológicos, nos han dicho, ¿cómo que riesgos tecnológicos? No, no, nosotros no tenemos riesgos tecnológicos. Creo que se equivocó, es la gerencia TI. Y uno así como, bueno, ¿qué tipo de sistema de información ustedes utilizan en sus procesos? Ah, tal. Bueno, entonces al tener usted un uso o una dependencia de algún tipo de tecnología, pues ya tiene riesgo tecnológico. Y entonces logran comprender que, pues sí, que tienen riesgo de tecnología e información. Pero eso es parte de un tema de capacitación, que también lo vamos a ver más adelante. Este tema de conocer, de que toda la organización logre comprender que el riesgo de tecnología e información no solo está en la gerencia de tecnología o en el área de tecnología e información, sino que lo tenemos todos en el momento, inclusive, que encendemos la computadora, que yo creo que todos los colaboradores la usan o la tienen, ¿verdad? Depende de algún tipo de sistema de información, hasta en las organizaciones, pues, menos tecnológicas o menos automatizadas que existen hoy en día. Ok, y otra parte del concepto que me encanta es, este concepto busca siempre agregar valor, o sea, de forma tal que nosotros podamos optimizar nuestros procesos desde el punto de la gestión de riesgos, porque vamos a evitar pérdidas, vamos a inclusive encontrar muchas mejoras dentro de los procesos, de los servicios, de los sistemas de información que nosotros apoyemos con la evaluación de riesgo de tecnología de información, como que también vamos a evitar que estos riesgos se materialicen, que la organización no logre tener ninguna pérdida tangible y mucho menos intangible, porque esos son un poco más difíciles de gestionar, ¿verdad? Ok, para ir calentando sobre el tema del concepto de riesgo de tecnología de información, aquí les traigo esta lámina, es el top 10
de los riesgos de tecnología de información. Esta fue una encuesta que realizaron el año pasado ISACA con Proviti. Está bastante interesante y vea la diferencia, es muy poca la diferencia entre el riesgo número uno, ¿verdad? Que es justamente las brechas de ciberseguridad con respecto a los otros 10 riesgos, la verdad. Pensé encontrar tal vez brechas más importantes. Esto fue una encuesta realizada a nivel mundial y bueno, ahí tenemos, además de las brechas de ciberseguridad, lo que es temas de privacidad, confidencialidad, cumplimiento regulatorio, ¿verdad? Qué importante cómo, cómo los entes reguladores nos cambian a cada rato las normativas, las leyes, los diferentes lineamientos que nosotros debemos cumplir. Además, está el riesgo de acceso de usuario, gestión de incidentes de seguridad. Wow, con el montón de ciberdelitos que han habido en los últimos meses, ¿verdad? Por el uso mayor que hemos hecho nosotros de la tecnología ahora en la época de pandemia, pues se nos vuelve un riesgo bastante relevante. Y por ahí podemos ver los otros riesgos de tecnología e información asociados, pero tal vez no quiero detenerme mucho en esto. Este documento está publicado tanto en ISACA como en Proviti, para que vayan y lo busquen y se sienten a leerlo con detenimiento. Ok, pero hablando de incertidumbre, ¿cómo podemos nosotros disminuir la incertidumbre? ¿Cómo? Y qué difícil, ¿verdad? Bueno, aquí yo les traigo la solución. Saquemos nuestra bolita de cristal. ¿Cuántas veces nos han dicho, es que ustedes los de riesgos tienen como una bolita de cristal? Y nosotros nos decimos, no, nosotros no tenemos ninguna bolita, ni se nos han enseñado a leer las cartas, ni el tarot, ni nada de eso. No, 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 no. Nosotros, bueno, podríamos ser que tengamos una bolita de cristal llamada información. Nosotros, dentro de la misma gestión de riesgo y de cualquier tipo de riesgo, debemos estar muy bien informados. Porque si no tenemos información, pues vamos a tener mayor incertidumbre y por ende vamos a llevar a la organización a que haya una mayor exposición del riesgo. En el momento que nosotros vamos adquiriendo más información sobre, obviamente no vamos a tener información sobre el futuro, ¿verdad? No sé que de verdad podamos leer la bola de cristal, pero vamos a tener información sobre el pasado y sobre lo que está ocurriendo ahorita. Entonces, vamos a poder utilizar modelos de probabilidad, revisar ciertas tendencias. Hay también ciertas teorías que dicen que si ocurren ciertos sucesos, es muy posible que la historia se repita. ¿Por qué? Porque no han tomado temas sobre el asunto para hacer la mejora. Entonces, bueno, no es que nosotros vamos a decir, nos va a materializar ese riesgo en la organización. No, es que nosotros empezamos a conocer qué pasó antes, qué está pasando ahorita y hacia dónde van, ¿verdad? Y si no hacen ese acto de mejora continua a través de una correcta gestión de riesgo de tecnología e información, pues no es que nosotros hayamos vaticinado o hayamos adivinado de qué iba a ocurrir, era qué, ¿verdad? Entonces, la información para nosotros es muy importante y también es pieza clave de lo que propone el marco de RIS-IT. Ok, pero primero veamos qué equipo ocupamos para ir a la montaña, qué equipo o con qué equipamiento necesitamos tener para hacer una adecuada gestión de riesgos de tecnología e información. Bueno, esto es algo del equipo que a veces nosotros llevamos en la montaña, ¿verdad? Todo depende de la ruta. Yo les digo, les puedo decir que aquí me hace falta pues más objetos. Yo a veces suelo llevar un poco más de objetos. Ya no llevo los 10 kilos, ya ahora llevo 5. Bueno, ya me iba acostumbrando a llevar solo 5 kilos. Y el agua, conseguí una Camel que es de la cintura, entonces para que me pese un poco menos en la espalda. Esos son tips que uno se va adquiriendo a lo largo de la experiencia. Pero bueno, hablando de gestión de riesgo de tecnología e información, uno es, debemos tener una metodología o metodologías basadas en buenas prácticas. Además, debemos tener personal con criterio fuerte, aumentar la concienciación del equilibrio entre el beneficio del uso de la tecnología y el impacto que éste puede tener, ¿verdad? O las vulnerabilidades que podamos tener, y una solicitud de rendición de cuentas.
Entonces, el primer punto, pues nos queda ahora, ¿verdad? Muy fácil. Tenemos una ISO 31000 que nos dice justamente todo lo básico, ¿verdad? Que debemos tener. Ahora bien, la ISO 31 es como el sabor vainilla. Si nosotros eso si queremos comernos un helado, ¿verdad? De vainilla, pues vamos a ir a la ISO 31. Y si queremos hacer gestión de riesgo de tecnología, o sea, tal vez un helado sabor chocolate, pues le vamos a colocar ese topping de chocolate, ¿verdad? A algunos les gustará un poco menos de chocolate, a algunos les gustará un poco más de chocolate, pero chocolate, helado de chocolate al fin. Y esto es, pues, el marco que nos propone, o más bien el orden de cómo nos propone el marco de RIS-IT en esta nueva versión. Si la empezamos a comparar, viene siendo completamente lo mismo. Eso sí, tal vez me gusta el modelo de RIS-IT, pues un poco más refrescado, ¿verdad? Inclusive más fácil para que lo visualice cualquier persona que no esté acostumbrada con el tema de la gestión de riesgos, ¿verdad? Entonces, pues se ve un poquito más ordenado. Y ahí, ojo qué divertido lo que ponen justamente en medio del círculo, ejemplo de los tipos de los riesgos de tecnología e información que podemos encontrar. Riesgos estratégicos, operacionales, riesgo de tecnología, ciberseguridad, seguridad de información. Y ahí podemos seguir, ¿verdad? Ahora bien, esta es la base de nuestra metodología de gestión de riesgo de tecnología e información. Podemos tener otros marcos que también han sido muy buenos, ¿verdad? Los compañeros de España dirán, Magri, para mí es una belleza Magri. Cuando yo empecé hace unos 10 años a entenderlo, me abrió muchas puertas de conocimiento. También está el Octave. El Octave también tiene sus cosas bastante interesantes y del cual adapta mucho o tomó muchas líneas esta nueva versión del marco de RIS-IT. Pero bueno, comprendamos cómo apoya la gestión de riesgo, tecnología e información, las demás gestiones de riesgos. Y me gusta mucho cómo ISACA propone este apoyo. Si vemos bien acá, tenemos al riesgo empresarial y tenemos los demás riesgos, riesgo estratégico, riesgo ambiental, de mercado, crédito, operativo, cumplimiento, y ahí podemos seguir colocando todos los diferentes tipos de riesgos que tenemos nosotros en la organización. Pero todos estos riesgos de una u otra forma siempre van a manejar sistemas, siempre van a manejar información y por ende van a tener riesgo de tecnología de información. Entonces el riesgo de tecnología de información va a estar transversalmente en todos estos y además este va a ser base y apoyo para que las demás gestiones tengan un desempeño exitoso. Ahora bien, si estamos hablando de en qué zonas podemos dividir la gestión de riesgo de tecnología de información, pues son estos 4 cuadrantes que tenemos acá. Tenemos el tema de los beneficios y la creación de valor de TI. Esa es la parte que no debemos olvidar. Muchas veces por el día a día estamos haciendo gestión de proyectos, estamos sobre la operativa de qué hace tecnología, cómo utiliza la tecnología, negocios y demás, y se nos olvida justamente que debemos tener muy en cuenta cuál es la estrategia y cómo esa estrategia debería llevarnos a enfocarnos en lo más importante. Y por eso ISACA lo pone como primer cuadrante. Y ya después tenemos lo que es el riesgo de la entrega de programas y proyectos de tecnología, ¿verdad? Cuando nace cada sistema, cada canal electrónico que nosotros tengamos, cada base de datos, cada gestión o manejo de la información, esas interrelaciones que tienen que ser perfectas, ¿verdad? Para seguir manteniendo la integridad de la información, que debemos guardar todo el tema de confidencialidad y sobre todo la disponibilidad que hoy en día los clientes nos solicitan tanto. Entonces, es allí, desde el momento en que se originan los cambios para sistemas o para arquitecturas de tecnología de información que ya tengamos o desde que creamos, digamos, la primera idea del componente tecnológico que vamos a implementar dentro de la organización. La otra parte es los riesgos en la entrega de los servicios y operaciones de TI. Ahora sí, ahí estamos dentro de la operativa. ¿Cómo está esa gestión de riesgos dentro de la compañía?
Y ya después, otra parte que no se nos puede ir, y yo sé que ustedes la tienen muy presente, que es el tema de todos los riesgos de seguridad de información y ciberseguridad. Pues por ende, en el momento que nosotros empezamos a utilizar información de manera digital, ya entramos en el mundo de la ciberseguridad, ¿verdad? Y que es una gran pastel hoy en día que pertenece a seguridad de información. Ok, el siguiente punto es, ocupamos personal con criterio fuerte en gestión de riesgos. ¿Cómo hacer eso? Y eso es una meta bastante, no difícil, sino tiene que ser perseverante. Podemos tener equipos en el cual las personas quieran aprender, estén constantemente aprendiendo, estén leyendo, porque tenemos que estar muy bien informados para poder conocer el contexto, pero podría ser que tengamos algunas personas en el equipo que no quieran aprender, que no quieran informarse. Yo les puedo decir que lamentablemente yo tuve la experiencia de tener que despedir una persona que no quería aprender y que no quería informarse. Entonces, eso nos debilita al equipo en el hecho de que no va a tener un criterio fuerte, no va a poder encontrar y apoyar y asesorar a las áreas de manera asertiva. Pero bueno, cambiando de tema, ¿con qué información o con qué buenas prácticas deberíamos empezar para hacer este equipo fuerte, verdad? Puede ser que en este momento estemos pensando, bueno, él conoce tal cosa, este otro conoce tal otra, ¿verdad? Bueno, aquí les traigo una lista de organizaciones que tienen cualquier cantidad de buenas prácticas y algo de aseveración sobre el PMI. Si ustedes han revisado un poco el PMI no solo es PMBOK, sino tiene un montón de buenas prácticas asociadas a gestión de cambio. Y esa gestión del cambio es muy importante dentro de la gestión de riesgo de tecnología de información. Bueno, cada uno de ellos nos proponen recursos gratis, ¿verdad? Nos facilitan white paper, webinar, diferentes artículos o noticias y pues y ya también cada uno tendrá sus diferentes suscripciones, pero con ellos podemos aprender mucho y ahí hay un etcétera porque todavía, bueno, hubiese podido colocar 30 láminas más de organizaciones que nos facilitan información gratis, o sea, ni siquiera hay que pagarla, es tener las ganas, tener el interés, ¿verdad? Y ya después, como vayamos avanzando, pues ir subiendo ese nivel sobre el equipo, tener un equipo fuerte en criterios y en mucho tipo de criterios, ¿verdad? Y no es que todos nos hagamos todólogos. Por ejemplo, pueden tener eh, personal especializado en temas de proyectos, tal vez un poco más hacia temas de gestión. Puede tener personas que estén especializadas muy a lo técnico, ¿verdad? Otras más especializadas en temas de ciberseguridad, seguridad de información. Y entre todos, recuerda que es un trabajo de equipo, entre todos nos hacemos muy fuerte. Y ahí es donde yo siempre me gusta, digamos, decirles a los equipos que 1 más 1 no es igual a 2, es 3 o más. Siempre podemos duplicar ese esfuerzo cuando trabajamos en equipo. El otro punto es, aumenten la conciencia del equilibrio entre los beneficios de la tecnología y el impacto potencial. Muchas veces las personas que estamos dentro de una organización no nos detenemos a pensar eh, qué riesgos o qué vulnerabilidades nosotros podemos tener con el uso de la tecnología. Eso les agrega, ustedes no saben cuánto más conciencia y cultura sobre la gestión de riesgo de tecnología e información. Entonces, es algo muy fácil, se puede dar por medio de comunicados o visitas de los mismos equipos de gestión de riesgo de tecnología e información y les puedo casi que asegurar que en su próxima revisión de riesgos van a tener una participación más activa, inclusive con una identificación más rápida y más asertiva sobre la gestión de riesgos de tecnología de información. La otra parte es que cómo explicarles a ellos este tema del uso de tecnología y el tema de impacto. Bueno, siempre tenemos que centrarnos en el tema de la creación de valor, ¿verdad? Como ya lo vimos en el concepto de riesgo de tecnología de información o riesgo tecnológico, ¿verdad? Uno es
empecemos desde la parte de arriba, empecemos a preguntarles, bueno, ¿cuál es su principal objetivo de su área? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cuáles son los servicios que ustedes entregan? ¿Cuáles son sus procesos? ¿Qué información fluye sobre sus procesos? Y a partir de ahí ya empezamos a hilar y a conocer qué sistemas utilizan. Y bueno, ya cuando nosotros queremos ir más a fondo sobre los riesgos puntuales y muy técnicos de tecnología de información, pues ya pasamos al tema de componentes tecnológicos, interrelaciones y demás, cómo se gestiona. Entonces ahí vamos a hacer un reconocimiento o una identificación bastante fácil. Pero también tenemos la otra parte que es bastante importante. Cuando ya queremos ir sobre causas raíces y poder hacer esa definición de los riesgos de tecnología de información, es muy importante también poder iniciar de abajo hacia arriba, ¿verdad? Con negocio muy posiblemente hagamos el reconocimiento de arriba hacia abajo, ¿verdad? De lo más macro de la organización, lo más estratégico de la organización hacia abajo y hacia los compañeros o la gerencia de tecnología lo hagamos al revés, porque es la parte del enfoque y de especialización que ellos tienen. Eso se nos facilita un montón el tema de la identificación, ¿verdad? Además, es importante hacer una solicitud de rendición de cuentas, tanto del resultado de la evaluación que se haga sobre tecnología de información en cualquier área de una organización, ¿verdad? No solo en tecnología, como también una vez que se hace esa evaluación, solicitarles evaluaciones constantes, inclusive este proceso de evaluación de riesgos es continuo. Entonces, de una vez entrenarlos a decir, bueno, si hay un cambio de contexto, cambia algún tipo de configuración, algún tipo de uso adicional, alguna tecnología, algún cambio en un proceso o algo así, ya tienen que revisar si se les ha eh, creado un nuevo escenario de riesgos y de una vez valorarlo o si alguno de los escenarios de riesgo que ya se tenían identificados, poder hacer también la revelación con respecto a este cambio de contexto. Y la otra parte es aquellos riesgos que superen el apetito, el responsable principal no es el equipo de riesgo de tecnología de información, no, es cada uno de los dueños de los procesos y a su vez también pues se ha delegado esa responsabilidad del cierre de brechas pues a diferentes personas que ejecutan diferentes actividades en ellos. Entonces, eso, ¿cómo logramos hacer esa rendición de cuentas? Bueno, a partir de informes hacia las áreas de cómo está su estado. Entonces, el ser humano pues suele ser muy competitivo, ¿verdad? Entonces ellos no quieren verse nunca con la carita triste o con un rojo dentro de su informe. Entonces ellos siempre luchan para poder estar todos sus indicadores en verdes. Inclusive aquí podemos utilizar KRIs, que es otra herramienta impresionante para poder tener un control continuo sobre la gestión de riesgo de tecnología de información. Bueno, ya pasando al tercer punto, tenemos que es bueno pedir ayuda y tener socios estratégicos. Esta parte me encanta porque obviamente si fuera por el equipo de riesgo operativo y de riesgo de tecnología de información, no pudieran lograr nunca cubrir toda la organización. Entonces, obviamente, pues tenemos que jugar en equipo y eso desde que se hace el involucramiento y el compromiso de la alta dirección. Ellos tienen que estar súper matriculados en esto y también ir conociendo que se está obteniendo resultados. Incluso ya después ellos mismos van pidiendo los informes y les dicen, bueno, ocupamos hacer una gestión más intensiva sobre este tema y otra gestión más intensiva de riesgo sobre este otro y ellos lo van utilizando inclusive como una herramienta para toma de decisión. También hay que hacer una gestión del riesgo de tecnología de información que se alimente de muchas fuentes de información, recordando que nuestras experiencias y nuestros conocimientos a veces son limitados, entonces ocupamos pues pedir ayuda también a nivel externo y fortalecer las sinergias de todas las áreas dentro de la organización. Bueno, pero primer punto, ¿cómo lo hacemos? Uno es comunique muy bien el estado de la situación y las metas cumplidas. En el momento que ellos vayan validando que se está creando valor, que ese proceso les está ayudando a optimizar
sus procesos, su cumplimiento de objetivos y además les ayuda a disminuir las pérdidas que pudieron haber tenido, ¿verdad? O que lo podemos comparar con respecto a históricos de años anteriores. Bueno, ellos les va a encantar un montón la alta dirección. Esos tipos de resultados los motiva mucho y también facilita recursos para que la gestión se siga dando de forma más fuerte. Además, hay que participarlos en la toma de decisión. Cuando ellos ya están bastante conocidos de qué se tiene, qué resultados se han obtenido, cómo se ha prevenido, ya ellos quieren ir participando, ¿verdad? Entonces, aquellos riesgos que a veces la toma de decisión sea masiva, tal vez sobre la organización, o que sea muy relevante, pues participémoslos. Ellos siempre son muy creativos y tienen, recordando que tienen la vista completa del bosque, entonces, y además la billetera, ¿verdad? Entonces podemos participarlos y que ellos nos ayuden a obtener ese tipo de tratamiento hacia los riesgos o las vulnerabilidades que hayamos encontrado, ¿verdad? Dentro de la organización. Y la otra parte es, para poderlos mantener informados, es importante tener una cadencia adecuada de generación de informes para que al mismo tiempo ellos conozcan el avance y puedan irse apoyando de estos resultados para la toma de decisión. Y uno de esos informes que no nos puede faltar es el tema perfil tecnológico o perfil de riesgo, perdón, perfil de riesgo de tecnología de información. ¿Y cómo se hace un perfil de riesgo de tecnología de información? Para aquellos que se leyeron ya lo que fue el COVID-5 para riesgos, ahí nos encontramos por primera vez en una buena práctica, yo creo, sí han dado bastante, pero no me lo había encontrado hasta ese momento, ¿verdad? Lo que era el concepto de perfil de riesgo. Dice que es una descripción global identificada, identificando cuál es o cómo está expuesta la organización. ¿Y eso cómo? Bueno, a través de todos los indicadores que vamos a ir recopilando dentro de nuestra gestión, lo cual es, uno, registro de riesgos. Ahí podemos saber cómo está el mapa de calor, cuáles riesgos son los que están superando el apetito, cuáles riesgos se han ido mitigando y sacar cualquier cantidad de estadísticas, inclusive por las diferentes clasificaciones que nosotros demos a estos riesgos, ¿verdad? Que por área, por gerencia, que por proceso, por sistema, bueno, ahí póngale cualquier cantidad de clasificaciones y se les va a facilitar mucho y va a quedar muy bonito. Además, los planes de acción, cómo van avanzando. Y ese tal vez nosotros sí lo tenemos porque es casi que el 50% de nuestra gestión, ¿verdad? Un 50% es conocer cómo estamos, pero y el otro 50% y que tal vez que se lleva un poco más de esfuerzo es, y tenemos que ir a fortalecer ese ambiente de control para evitar justamente pérdidas. También vamos a tener dentro del perfil de riesgos lo que son eventos de pérdida. Esos eventos son aquellos incidentes que se nos han materializado, ya sea que de riesgos que habíamos identificado o de riesgos que tal vez no habíamos identificado, ¿verdad? Y allí, de una vez, hacer todo lo que es la gestión, causa raíz y matrícula de esos riesgos o registro de esos riesgos para que no se nos vaya a ir en otra. Y también, en caso de que haya un cambio, un proceso, un sistema o en cualquier servicio, también no se nos vaya a olvidar que ese control está acompañando ese riesgo. Además, bueno, otra parte de lo que lo colocan son factores de riesgos. Entonces, ese conocimiento de la clasificación que les decía en el primer punto, ¿verdad? De clasificar los riesgos por tipo de diferentes factores de riesgos, por familias de Basilea, por riesgos genéricos. Bueno, ahí les dejo algunas ideas. Igual en COVID-5 para riesgos amplían un poco más este concepto. Y también los hallazgos de evaluaciones independientes. ¿Cuántos arrancamos haciendo una evaluación de riesgos con el apoyo de auditoría, revisando cómo está el estado? Bueno, eso lo aprendí hace muchos años cuando llegué a hacer una evaluación de riesgos y de pronto me topé que con un informe hallazgo de auditoría que casi era lo mismo. Entonces el área me dijo, pero usted me sacó lo mismo que auditoría, qué guay, que vio el informe y usted, no lo vi, llegamos a la misma conclusión. Bueno, eso fue muy bueno, pero no tan provechoso. ¿Por qué? Porque tal vez este informe ya reflejaba ciertas condiciones del sistema. Entonces pudimos haber orientado nuestro enfoque en la gestión de riesgos un poco más fuerte y más profundo
sobre otros temas, ¿verdad? Entonces, haber hecho un trabajo un poco más amplio. Y además, lo que son los hallazgos y lo que es la mitigación de estos, pues también nos ayuda a conocer qué tan comprometida está cada una de las áreas con respecto a la gestión de riesgo, ¿verdad? Ok, bueno, con respecto a la gestión de riesgo de tecnología, ¿cómo alimentarlo de muchas fuentes? La primera es a nivel interno de la organización. Ocupamos nosotros tener estas fuentes desde diferentes enfoques. Y para eso, lo que son los componentes de COVID para el sistema de gobierno nos ayuda y vamos a poder saber cómo anda el proceso, estructura organizacional, los principios, la información, la cultura, las habilidades, ¿verdad? Y las competencias de las personas, todo el tema de servicios, todo el tema de infraestructura y no solo de infraestructura TI, sino de todo, ¿verdad? Eso involucra mucho. Entonces, por ahí, tal vez un tip de cómo hacer un análisis de contexto interno. Y además vamos a tener muchas fuentes. Aquí tengo, tal vez traigo un ejemplo de fuente de información en donde nosotros a nivel externo podemos empaparnos, pero también las mismas organizaciones que coloqué anteriormente y cualquier otra cantidad de organizaciones nos regalan white paper, noticias, ¿verdad? Aquí siempre me gusta colocar esta lámina de AXA en el cual ellos logran combinar o más bien logran traducir en una lámina rápida cómo los diferentes factores que ahorita están tal vez en juego a nivel macro logran impactar todo lo que es la gestión de riesgos. Entonces, bueno, inclusive ahí ya estaban vaticinando temas de pandemia, ¿verdad? Ahí se las dejo nada más para que lo analicen. Es parte muy bonita de cómo hacer análisis de contexto externo. Por eso es que el equipo tiene que crear un criterio bastante fuerte y estar muy informado. Luego la otra parte es fortalecer sinergias. Bueno, ¿cuántas gestiones de riesgos hemos realizado sin ni siquiera hacer consulta? Bueno, antes que lo mencionaba, auditoría, o apoyarnos con otros tipos de áreas que están dentro de la segunda línea. Ahí tal vez les coloco tema de riesgo operativo, obviamente, porque está muy alineado, ¿verdad? Temas de riesgos de cumplimiento, riesgos de seguridad de información, continuidad de negocio, bueno, de reputación, y ahí cualquier cantidad de áreas que nos pueden ayudar a saber mucho cómo está la situación de la empresa. Y ya después, uno de los últimos puntos es, recuerden que es un trabajo de equipo y ahí, digamos, nos vamos cooperando entre todas las áreas. Para eso ocupamos saber que todos somos gestores dentro de una organización. Además, hay que promover mucho la comunicación abierta y sobre todo ética, ¿verdad? No se vale guardar cierta información debajo de la alfombra, como decimos por acá. Y también utilizar planteamientos consistentes. Y ahorita les voy a explicar de qué se trata esa parte. Bueno, la primera es, hay que capacitar a todos. Todos deben conocer. 10:49, Mariela. Gracias. Todos debemos conocer nuestra metodología y todo el contexto que atañe a sus procesos, a sus temas, ¿verdad? Además, debemos explicar muy claramente cómo se ejecuta o cómo debe ejecutarse el proceso de forma muy claro. Y allí podemos utilizar diferentes herramientas. Una es esta, la taxonomía de riesgos que nos regala el SEI. Eso para cuando nosotros estamos tal vez con personas que vienen empezando en el concepto de gestión de riesgos y decir, bueno, ¿qué es un riesgo? Entonces, por aquí tenemos algunos ejemplos. Ahora bien, el nuevo marco de RIS-IT nos facilita cómo hacer la descripción de un escenario de riesgo. Y eso no saben cuánto nos ha ayudado a nosotros a poder hacer gestiones de riesgos más fáciles. ¿Por qué? Porque nosotros le explicamos a cualquier persona dentro de la organización, ¿verdad? En este caso del banco, cómo redactar un riesgo. Y se les hace tan fácil que ya después, bueno, quieren seguir levantando riesgos, ¿verdad? Y eso lo trae justamente el framework. Entonces ahí vamos a saber cuál es la amenaza, la intención, ¿verdad? El activo y el efecto y la temporización que vamos a tener sobre ese riesgo. También el marco nos regala diferentes criterios de impacto. Estos criterios de impacto nos ayudan a eliminar la subjetividad cuando vamos a ir a evaluar lo que es la parte de impacto, ¿verdad? Bueno, también hay que promover una comunicación abierta y ética.
esta parte es muy importante. Muchas veces, a veces los resultados de las evaluaciones las dejamos solo para el gestor de riesgos que lo está haciendo, para el dueño del proceso o del sistema y el gerente. Y nada más, y todo el resto es un secreto. ¿Y qué encontraron? No sabemos. Bueno, ¿cuántas veces hemos preguntado a un colaborador a qué se debe ese control que él está ejecutando? Y nos dicen, ni idea, Mariela, no sabemos de qué se trata. Y entonces uno dice, bueno, ese control muy posiblemente esté mitigando esto, ya comprendo. Claro, no, y ahora sí lo voy a hacer con más conciencia, pero bueno, a veces ni siquiera procedemos a hacer esa parte. La otro punto que es importante es también utilizar un planteamiento consistente, integrado en las actividades diarias, o sea, que no genere más allá o grasa extra el proceso, ¿verdad? Que sea estándar y repetible. ¿Cuántas veces llegamos y ejecutamos una metodología hoy y ya el mes cambió y el otro mes cambió? Y entonces ya uno ya ni sabe qué hacer, si hacer la de hace 2 meses o hacer la de hoy, y todo el mundo te pide resultados iguales con metodologías diferentes. Entonces eso es un caos. Ahí cada vez también cuando se hace un cambio en la metodología, pues también tenemos que comunicar. Y el último punto, lo que es siempre estar en mejora continua. Aquellos que hemos subido montañas sabemos que la sufrimos, ¿verdad? Subiendo, bueno, por lo menos yo que tal vez no tengo tan buena condición física, pero cuando estoy arriba, de una vez estoy pensando, ¿y cuál va a ser mi siguiente ruta? ¿Cuál va a ser mi siguiente montaña? Aunque esta me proponga un reto de, pues, saber que tengo que ir a buscar qué otras condiciones o, digamos, artículos tengo que tener dentro de mi mochila para no pasarla mal, ¿verdad? Entonces, lo que es la gestión de riesgo de tecnología de información nos ayuda en mucho a hacer mejora continua. ¿Por qué? Porque nos ayuda a identificar procesos claves, sistemas claves y los riesgos asociados. Con respecto a esos riesgos asociados, tenemos un gran acto de conciencia, ¿verdad? De saber nuestras vulnerabilidades y también cuáles amenazas están allí esperando a atacarnos. También vamos a identificar el impacto de los riesgos sobre el cumplimiento de los objetivos y ahí vamos a seguir aportando valor. Vamos a tener una gestión viva en el momento que nosotros estemos conscientes de que cada vez que hay un cambio de contexto tenemos que ir a validar si alguno de nuestros riesgos identificados ha cambiado o si hay que agregar riesgos adicionales. Y también facilitar o facilita el monitoreo y la validación de la eficacia de los controles operativos que nosotros tengamos. Definitivamente, la gestión de riesgo, tecnología e información es un mundo hermoso que muchas organizaciones no han experimentado. No es tan difícil, ¿verdad? No es química nuclear. Si tienen buenas prácticas asociadas, como en este caso el marco de RIS-IT y otras buenas prácticas por ahí que les coloqué. Y si tienen, y si siguen todos esos consejos, y bueno, siempre la gestión de riesgo de tecnología e información actúa con acciones o hay que actuar con acciones para evitar que el riesgo no se materialice. Siempre hay que hacer círculo completo, ¿verdad? De las buenas prácticas sobre la gestión, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, seguimiento, porque muchos quedan solo en la evaluación, pero ¿y qué pasa con el tratamiento? Pero entonces, ya para finalizar, tal vez una última frase. La actitud es el portavoz de nuestro presente y el profeta de nuestro futuro. Así que, bueno, si tenemos una buena actitud hacia la gestión de riesgo, tecnología e información y además lo acompañamos con todos estos tips que les acabo de regalar, créanme que van a poder cumplir la meta que ustedes quieren sobre esta gestión. Así que aquí les dejo mis datos. Pueden escribirme si necesitan que les facilite, les amplíe alguno otro de los ingredientes que por aquí les facilité. Y si quieren escalar montañas en Costa Rica, pues ya también dejen sin llegar y vamos de paseo. Muchísimas gracias. Gracias, Mariela, por tu charla. Excelentes recomendaciones y además muy interesante que lo hayas combinado con la historia que nos contaste, que por cierto ahí atrás traes el arenal. Si te mueves un poquito lo van a poder ver. Bueno, ya no tenemos muchísimo tiempo. Ya está cerca el inicio de la siguiente sesión. Mira, hay una pregunta y te pediría si pudieras responderla en no más, en un minuto, por favor, Claro. nada más para atenderlo. Y Gladys dijo,
Perdón, están llegando más preguntas, pero ya por tiempo no vamos a poder responderlas. La primera que llegó fue de Gladys Coronado. Dice que muy buena exposición. Mariela, una consulta actualmente. ¿Qué le faltaría trabajar o qué puntos aún falta ver en las actuales metodologías de gestión de riesgos? ¿Qué consideras debería contemplarse? Por favor, una respuesta rápida. Uy, ahí tenemos que darle más énfasis en el seguimiento de los planes de tratamiento y en la gestión de incidentes. Ahí todavía falta, pero podemos combinarlo con otras buenas prácticas que ya están especializándose en ese tipo de gestión. Muy bien. Y una última, de todos los frameworks que nos has recomendado hoy, ¿cuál nos puede ayudar más para involucrar a las personas de la empresa que no son del área de tecnología? Uy, sí, súper buena Es de Jorge pregunta. Arturo Pérez. Ajá. Les puedo decir que lo que necesitan es su metodología, ¿verdad? Su metodología de gestión de riesgo de tecnología e información, así de robusta, y pues llegar a las áreas y explicarles tal cual, que es el riesgo de tecnología e información, que es el uso y la dependencia de todos los componentes tecnológicos. Con solo ese hecho hay un cambio completo de conciencia, pero igual, si ustedes quieren ir cambiando justamente esa cultura, pues el marco por excelencia es COVID 2019, ¿verdad? O cualquier otra de las buenas prácticas asociadas a cada uno de esos procesos. Pero hay que empezar por ahí, ¿verdad? Porque conozcan el concepto real del riesgo de tecnología de información. A partir de ahí, pues, se les hace un boom a todos los compañeros dentro de la organización. Pues muy bien, Mariela, no me resta más que agradecer tu participación. Gracias a Costa Rica por participar. Mariela, te agradecemos muchísimo. Las Con todo preguntas que gusto. queden, ojalá haya un momento de responderlas. Pues vamos a dar pie a que nos preparemos para la siguiente charla. Pues mucho gusto, gracias a todos y sigan atentos a todos los tracks que les hemos preparado en este segundo congreso de ciberseguridad Iberoamérica. Gracias.